tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta conferencia del día de hoy, que la verdad para mí es un placer y un honor recibir pues a quien fuese mi profesor en el doctorado en Derecho en la Universidad de Alicante, y bueno, luego mi compañera, y pues a quien también considero mi amiga, la doctora Isabel Ifante. Ella nos va a hablar el día de hoy sobre derechos humanos. Y déjenme, antes de iniciar con su conferencia, déjenme platicarles un poco rápidamente quién es ella, para los que no la conocen. La doctora Isabel Ifante, pues es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante desde el año 2001. Inició, digamos, se doctoró ella en el año de 1997, realizó estancias de investigación en la European Academy of Legal Theory de Bruselas, donde obtuvo en el año de 1993 el máster de Teoría del Derecho. Estuvo también aquí en México en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en la Universidad de Génova también tuvo estancias. Tiene, bueno, pues un sinnúmero de publicaciones. Yo la verdad les recomiendo ver las publicaciones de la profesora Isabel Ifante en la página de academia.edu, pueden consultarlas, en verdad. Yo creo que Isabel es uno de esos casos de profesionales de la teoría del derecho que tienen la capacidad para bajar los problemas teóricos con una lucidez impresionante, un hilo muy fino para analizar los problemas, para desmenuzarlos de una manera muy clara, y que yo creo que a la práctica muchos de los abogados y de los profesionales del derecho al día de hoy están preocupados precisamente por estas herramientas que les ayuden a hacer mejor su trabajo. Y en verdad que yo les recomiendo leer los artículos de la profesora Isabel Ifante, porque en verdad son muy lúcidos y es en verdad admirable la claridad con la que ella expone, desarrolla y baja, digamos, los problemas con una calidad académica impresionante. No me voy a detener más, le voy a dar la palabra a Isabel Ifante. Pues vamos a charlar un poco, pues 50 minutos, si nos haces el favor, Isabel, y después yo voy a ir recogiendo preguntas. Pues les he pedido pues algunos amigos que me manden sus preguntas por redes sociales también, entonces voy a ir capturándolas poco a poco, y si nos es posible, pues quizá como al cuarto para la hora, pues ir planteándote algunas dudas del público. Nuevamente, Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. A nombre de los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, es un honor recibirte en la Escuela Judicial Electoral, ahora en estas sesiones en vivo, que bueno, pues nos mantienen de un modo cerca, pues de grandes personalidades como tú. Nuevamente, muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias. Quería comenzar dando las gracias a la Escuela Judicial Electoral por la invitación a participar en este ciclo de conferencias, y por supuesto a Leopoldo Gama por su invitación y por su amable presentación, aunque como ya ha señalado él, además de compañeros somos amigos, y quizá esto explica alguno de los elogios que me ha dirigido. Bien, voy a hablar, como señalaba Leopoldo Gama, sobre derechos humanos, pero en realidad derechos humanos e interpretación jurídica. Y como ustedes verán, voy a hablar más de interpretación, o del papel de los derechos en la interpretación. No esperen una conferencia sobre el concepto o la justificación de los derechos humanos. Y voy a comenzar con una pregunta muy filosófica, y sería: ¿en qué consiste el derecho? Es una pregunta que le tomo prestada a Tomás Ramón Fernández, un gran administrativista español, que comenzaba hace unos años una sesión inaugural en una facultad planteándose precisamente esto: ¿qué es el derecho y cuál es el papel que tenemos los juristas? Y él decía que después de muchos años de ejercicio profesional, la respuesta a la que había llegado era considerar que el derecho consistía en dar y exigir razones. Esta respuesta en realidad encaja muy bien con el proyecto al que yo me adhiero de Manuel Atienza de ver el derecho como argumentación, desde esta perspectiva argumentativa. Según Manuel Atienza, a las clásicas perspectivas de análisis del derecho
Le faltaba la estructural, la sistemática y la valorativa. Le faltaba también la perspectiva argumentativa, una perspectiva que ve al derecho en sus distintos ámbitos, bien sea legislativo, judicial o administrativo, como un conjunto, un entramado muy complejo de decisiones vinculadas, directa o indirectamente, con la resolución de problemas prácticos. Y, esto es lo importante, estas decisiones han de venir necesariamente acompañadas por argumentos, por razones a favor de ellas o en contra de posibles decisiones alternativas. Se trata de un enfoque que cobra especial relevancia, creo, en el marco de una sociedad como la nuestra, una sociedad democrática, que incide en la necesidad de justificar racionalmente aquellas decisiones que se imponen por la fuerza. Esto sería característico de nuestros estados que consideramos como estados constitucionales. Desde esta perspectiva, el derecho ya no puede verse como algo dado, como un conjunto de cosas, un mero sistema de normas u otro tipo de materiales jurídicos autoritativos, sino que el derecho es visto sobre todo como una empresa, una actividad, algo que se está construyendo. Una empresa que persigue ciertos objetivos y en la que participa sujetos muy diversos. En realidad participamos todos los que estamos sometidos al propio derecho. Por supuesto, en esta empresa hay normas, pero no solo hay normas. Y como ocurre con cualquier práctica social o con cualquier empresa, para entenderla adecuadamente necesitamos plantearnos cuáles son esos fines o propósitos que esta empresa persigue. Es decir, qué es lo que hace valioso, qué es lo que dota de sentido a que participemos en esa práctica y la mantengamos en vigor. Por supuesto, el derecho siempre ha sido una práctica social orientada a la consecución de ciertos objetivos. No es algo característico del derecho contemporáneo, de los estados constitucionales. Pero lo que sí caracterizaría, creo, al fenómeno de la constitucionalización es que el derecho ya no puede ser visto como un instrumento para perseguir cualquier tipo de objetivo que una autoridad decida, sino que vemos al derecho como una creación humana cuyo sentido, cuyo propósito sería satisfacer ciertos valores que se plasman en una serie de derechos considerados esencialmente relevantes, los derechos humanos. En este sentido, el propósito, lo que hace valioso a esta práctica, en la práctica jurídica, la práctica del derecho, sería la consecución de estos derechos. Como señala Aguiló, a quien voy a seguir aquí muy de cerca, un Estado constitucional no puede ser caracterizado, como pretenden algunos, simplemente a partir de características estructurales, como sería la rigidez y la normatividad de la Constitución. Estos rasgos, la rigidez y la normatividad, deben ser entendidos siempre como algo instrumental, están dirigidos a garantizar algo, y ese algo que garantizan estos rasgos estructurales es precisamente lo que dota de valor al Estado constitucional, los derechos del constitucionalismo. Estos derechos, que caracterizarían al constitucionalismo, estarían dirigidos a evitar los distintos males que cualquier dominación política podría potencialmente llegar a producir: la arbitrariedad, el autoritarismo, el despotismo y la exclusión social. Y de este modo podríamos caracterizar así los distintos derechos que recogen las constituciones del constitucionalismo en 4 grandes grupos, dependiendo de a qué mal se dirigen a evitar. Los derechos vinculados al imperio de la ley y al debido proceso estarían así dirigidos a prevenir la arbitrariedad, el estar sometidos a la pura voluntad de autoridades. Los derechos de libertad tendrían como objetivo la generación de ciertas esferas de inmunidad para el ciudadano, que se traducen a su vez en incompetencias para el soberano, para evitar así el autoritarismo. Los derechos democráticos o de participación política serían aquellos que se dirigen a evitar el despotismo, es decir, la tendencia de cualquier dominación política a excluir a los ciudadanos de aquellas decisiones políticas que los van a afectar. Y por último, los derechos sociales o de igualdad real y de oportunidades tendrían como objetivo evitar el cuarto mal, el de la exclusión social. La rigidez constitucional sería necesaria precisamente para garantizar estos derechos.
pero puede llegar a generar algún conflicto con algunos de ellos, en particular con los derechos democráticos o de participación política, ¿no? Por ejemplo, se podría la típica frase de el sometimiento de los vivos a la tiranía de los muertos. El modo en el que, en opinión de Aguiló, tenemos para salir de esta aparente paradoja sería precisamente la atribución a estos derechos de un papel de fundamentación de la práctica y a la práctica constitucional otorgarle un rol esencialmente interpretativo de esos derechos. Ello explicaría la extraordinaria relevancia que cobran en nuestros ordenamientos jurídicos constitucionales los aspectos argumentativos y, por otro lado, en lo que aquí me voy a centrar, el papel fundamental que en la interpretación del derecho juegan los valores representados por estos derechos típicos del constitucionalismo. Paso ahora a intentar caracterizar así muy brevemente lo que sería la actividad interpretativa. Y voy a comenzar con unas notas conceptuales. En realidad voy a comenzar con la presentación de dos ambigüedades del término interpretación. La primera tiene que ver con qué tipo de actividad es la actividad interpretativa y la segunda tiene que ver con cuál es el objeto típico de la interpretación jurídica. Bien, la primera ambigüedad. Cuando hablamos de actividad interpretativa, podríamos distinguir, sigo aquí a una autora italiana, Letizia Gianformaggio, dos sentidos a los que ella propone llamar interpretación como actividad noética o interpretación como actividad dianoética. La primera, la actividad noética, sería aquella en la que la interpretación consiste meramente en la captación del significado de algo como un pensamiento intuitivo, es decir, una captación intelectual inmediata de una realidad inteligible. Sin embargo, el segundo sentido, la actividad dianoética, haría referencia a una actividad discursiva, es decir, una actividad que requiere ya llevar a cabo una argumentación. Lo que subyace a estos dos sentidos de interpretación sería en realidad la misma distinción que últimamente se ha desarrollado desde la psicología entre dos sistemas de pensamiento, uno rápido o intuitivo y otro lento o reflexivo que exige deliberación. Sigo aquí a Kahneman. Pues bien, teniendo en cuenta estos dos sentidos de interpretación, creo que puede desvanecerse una aparente contradicción entre dos tesis que aparentan ser ambas aceptables. La tesis que considera que la interpretación en el ámbito jurídico es una actividad necesaria siempre, en cualquier ocasión que nos encontremos con situaciones comunicativas hay que interpretar, y la tesis de aquellos que consideran que los casos en los que no existen dudas no se debe interpretar, y que en el ámbito jurídico solemos condensar en el aforismo in claris non fit interpretatio. Teniendo en cuenta esta ambigüedad, podríamos decir que en todas las situaciones comunicativas hace falta llevar a cabo una actividad interpretativa en el primer sentido, en el noético, una mera aprehensión de significado. Pero no en todas es necesario llevar a cabo una actividad interpretativa en el sentido discursivo, dianoético, sino exclusivamente en aquellas en las que existen dudas sobre el significado, aquellas que nos plantea problemas cómo interpretar. Es este segundo sentido de actividad interpretativa, el discursivo o dianoético, el que aquí me interesa y en el único en el que me voy a centrar. Pero hemos de ser conscientes de que no se trata de actividades excluyentes. Cualquier actividad interpretativa dianoética, discursiva, comienza siempre con una captación de un significado inmediato, aunque este significado pueda ser un significado impreciso o dudoso. Para presentar la segunda ambigüedad a la que hacía referencia, voy a utilizar la distinción que establece Wroblewski entre distintos sentidos de interpretación atendiendo al objeto. Según Wroblewski, tendríamos un sentido muy amplio de interpretación que se podría predicar de cualquier entidad, de cualquier objeto capaz de ser portador de un sentido, es decir, cualquier objeto no natural. Una obra de arte, un texto, una costumbre, un cuadro, etc. Pero también hay un sentido más restringido de interpretación que haría referencia exclusivamente a la atribución de sentido a entidades lingüísticas, al lenguaje. En el concreto ámbito de la interpretación jurídica nos encontramos con una distinción clásica que creo que presenta
paralelismos con esa distinción de Brunelleschi. Me refiero a la distinción entre la interpretatio legis o interpretación de textos jurídicos, de disposiciones contenidas en las leyes u otros documentos jurídicos, y la interpretatio juris o interpretación del derecho considerado como un todo y que normalmente se vincula a la actividad reconstructiva del derecho para buscar la solución a un determinado problema. Por supuesto, el segundo sentido, la interpretación del derecho o interpretatio juris, siempre implica llevar a cabo actividades incluidas en el primer sentido, la interpretación de textos jurídicos, la interpretatio legis. El punto de partida del trabajo reconstructivo de un derecho siempre son las leyes o, más en general, las disposiciones jurídicas, los materiales jurídicos dotados de autoridad. Pero también me parece interesante la relación inversa, que no suele ser tan obvia. En el ámbito jurídico, la actividad de interpretar una disposición, un texto contenido, por ejemplo, en una ley, cuyo significado nos plantee problemas, implica siempre determinar cuál es el significado de ese texto a la luz de todo el derecho, del derecho en su conjunto. Las decisiones adoptadas por cualquier instancia jurídica deben siempre presentarse como justificadas jurídicamente, es decir, deben presentarse como acordes con el derecho y no solo con ese concreto artículo 27.6 de la ley que estemos interpretando. Y para ello habrá que llevar a cabo actividades incorporadas en esto que llamamos la interpretatio juris o reconstrucción del derecho, ponderaciones, reconstrucciones dogmáticas, sistematizaciones, etc. Como hemos visto, creo que la actividad interpretativa que nos interesa consiste en argumentar a favor de atribuir un determinado sentido a un objeto. Pero, ¿cuáles son los distintos argumentos que podemos utilizar en esta tarea argumentativa? Debe notarse que los juristas hablamos con frecuencia de argumentos, cánones, instrumentos, elementos o criterios interpretativos y los utilizamos como intercambiables, como expresiones sinónimas. Podrían establecerse diferencias entre el sentido de estas expresiones, pero yo aquí las voy a considerar como sinónimas. Y me voy a referir, con este término argumentos interpretativos, a los tipos de razones que consideramos que pueden fundamentar o avalar la atribución de un determinado significado a una disposición. En este punto, algunos autores piensan que la cuestión de cuáles son los argumentos que podemos utilizar en el ámbito jurídico para defender una interpretación dependerá precisamente de cada sistema jurídico, del derecho, lo que diga el derecho positivo. Y así, por ejemplo, en el caso de mi país, aquí en España, tenemos una norma, el artículo 3 del Código Civil, que regula expresamente cuáles son los argumentos interpretativos. Y nos dice: las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. En otros países, por ejemplo, es el caso de Chile y otros códigos civiles que adoptan prácticamente la misma regulación, se contiene una regulación muchísimo más precisa de estos argumentos interpretativos. Ahora bien, en mi opinión, no tiene sentido que el derecho positivo regule su propia interpretación. Creo que los criterios o argumentos con los que contamos los juristas para interpretar las normas son los que son, no porque lo diga una determinada autoridad, el legislador en este caso, sino que dependen de la propia naturaleza de en qué consiste la actividad de interpretar y de las características del objeto que estamos interpretando, el derecho de un Estado constitucional, por ejemplo, en el caso de España. De ese modo, creo que no es necesario, e incluso en ocasiones puede resultar inoportuno, este tipo de regulaciones. Si pensamos cuáles son los argumentos que cualquier jurista, independientemente de la regulación jurídico-positiva de su ordenamiento, toma en cuenta en nuestro entorno cultural, en un Estado constitucional, para interpretar el derecho, posiblemente encontremos cierta unanimidad como punto de partida y que creo que no diferiría mucho de los argumentos que mencionaba el Código Civil español o lo hace el chileno, y que, siguiendo aquí un trabajo comparativo muy interesante que llevaron a cabo en 1991, si no recuerdo mal,
Neil McCormick y Robert Summers, comparando los argumentos interpretativos de las leyes en los distintos países, podrían agruparse en las siguientes categorías. En primer lugar, encontramos argumentos que apelan al lenguaje mismo, bien sea el lenguaje ordinario o el lenguaje técnico, como fuente de razones para favorecer una u otra interpretación. En segundo lugar, habría también en todos los ordenamientos jurídicos, nos encontramos con los llamados argumentos sistemáticos, aquellos que se orientan hacia una comprensión aceptable de un texto jurídico visto como una parte de un todo, ¿no? La idea de que cualquier disposición forma parte de todo el derecho. Y en tercer lugar, la tercera categoría sería aquella que llama McCormick argumentos teleológicos y o deontológicos, que serían los que ofrecen las interpretaciones que mejor se acomodan o bien al propósito o finalidad perseguida por la norma, o bien, en el caso de los llamados argumentos teleológicos, los que ofrecen la mejor realización de un valor considerado fundamental por el sistema jurídico. Por último, dice McCormick y Summers, en todos los ordenamientos también encontramos con que se suele apelar a la idea, como argumento, la intención del autor como material para elucidar el significado de un texto autoritativo. Ahora bien, este tipo de argumentos intencionalistas que apelan a la intención tienen una característica muy peculiar y es que nunca se presentan solo, sino que la intención siempre está estrechamente ligada o bien a elementos lingüísticos, la semántica o sintáctica utilizada por el legislador, o bien a elementos sistemáticos, o bien a los objetivos perseguidos o principios respaldados por el legislador. Por eso mismo, estos autores proponen llamar a estos argumentos transcategóricos, porque los mismos nos reenvían a las otras categorías de argumentos interpretativos señalados. Bien, estos serían, así las clasificaciones pueden ser estas o pueden ser más finas, podemos subclasificar argumentos, pero serían los argumentos que encontramos en cualquier ordenamiento jurídico para avalar distintas interpretaciones. Pero la cuestión que me parece interesante es preguntarnos por qué son precisamente estos argumentos con los que contamos, podrían ser otros o no, son necesariamente estos. ¿Y qué ocurre cuando con ellos, atendiendo a ellos, no conseguimos avalar una única interpretación, sino varias distintas? Estos argumentos pueden entrar en conflicto. Y los conflictos no son solo, como a veces parecemos suponer, entre categorías de argumentos, lingüístico frente a teleológico o sistemático, sino que puede haber conflictos dentro de las propias categorías. Un argumento lingüístico frente a otro argumento lingüístico, lingüístico ordinario frente a lingüístico técnico, sintáctico, etcétera. En este sentido, aquí ya, para dar respuesta a esta pregunta, cómo operan estos argumentos, a cuál dar prioridad, nos encontramos distintas concepciones de la interpretación. Tendríamos un primer grupo de concepciones que se limitan a constatar la existencia, como una mera cuestión de hecho, de los argumentos, señalando que en caso de conflictos no hay nada más que decir. Serían las teorías escépticas de la interpretación, según las cuales la actividad interpretativa sería un mero acto de voluntad y no habría criterios de corrección que nos permitirían considerar que una interpretación es mejor o más correcta que otra. Una vez que se haya utilizado alguno de los argumentos que de hecho se usan, cualquier interpretación sería tan buena o tan mala como cualquier otra. Tampoco tendría entonces sentido preguntarnos por qué son la justificación de por qué son estos los argumentos que los juristas en cualquier ordenamiento jurídico utilizan. Son los que son porque de hecho se usan y podrían cambiar. En el extremo opuesto nos encontramos con las concepciones que podríamos llamar cognoscitivistas, que consideran que la naturaleza de la actividad interpretativa es ser un acto de conocimiento. Existen significados interpretaciones verdaderas y el intérprete tiene el deber de conocerlas, de buscarlas. Dentro de estas teorías podríamos distinguir a su vez aquellas que consideran que el criterio de verdad, lo que hace correcta, verdadera a una interpretación, vendría dada por el significado literal de las palabras usadas por el legislador, lo que vendría a ser considerado como las teorías literalistas de la interpretación. Y encontramos también un segundo grupo de teorías que consideran
que el criterio de verdad de una interpretación vendría dada por la correspondencia del significado atribuido con las intenciones del legislador, las llamadas teorías subjetivistas o intencionalistas. Lo que tienen en común, en mi opinión, ambas teorías es que pretenden acudir, a la hora de argumentar la interpretación atribuida a una norma, a una argumentación fundamentalmente empírica. Para la teoría del significado literal, la interpretación correcta será aquella que concuerda con el significado que de hecho se da a las palabras. Presupone, por lo tanto, que hay un significado verdadero, unívoco, que el intérprete debe encontrar. Mientras que para la teoría intencionalista, la interpretación sería verdadera cuando coincida con la intención que de hecho tiene el legislador, lo que presupone considerar que existe algo así como la intención del legislador y además puede ser conocida. Ustedes concordarán conmigo con que cualquiera de estas dos teorías presenta grandes problemas, ¿no? La suposición de que existe el significado verdadero que puede ser descubierto o que existe algo así como la intención del legislador. Si no nos convence ninguna de estas teorías, ni las escépticas ni las cognoscitivistas, necesitamos una teoría intermedia. La teoría intermedia que normalmente se presenta sería la teoría de Hart. Pero, ¿es realmente posible hablar de teorías intermedias? Autores como Guastini lo negarían. En opinión de Guastini, las dos alternativas anteriores, el escepticismo y el cognoscitivismo, serían excluyentes. Y nos dice, la opción de Hart no sería en realidad una tercera vía. ¿Por qué? Porque lo que hace Hart, si ustedes conocen un poco su teoría, es distinguir entre casos fáciles y casos difíciles. Y vendría a decir que en los casos fáciles la interpretación es una actividad cognoscitiva y en los casos difíciles la interpretación es una actividad volitiva. Pero no da una tercera respuesta, da las dos respuestas que hemos analizado según el caso. Yo creo que es posible otra lectura a propósito de lo que sería una teoría intermedia. No sé si coincide con lo que quería sostener Hart, pero desde luego me parece mucho más plausible. En realidad, cuando hablamos de interpretación, nos referimos siempre a casos difíciles. Como hemos dicho antes, los casos fáciles no requieren la actividad interpretativa que nos interesa, solo la de captación del significado. Por lo tanto, estamos siempre ante casos difíciles. Y yo creo que la actividad interpretativa en estos casos difíciles es una actividad de naturaleza argumentativa, como ya he señalado. Eso quiere decir que no es meramente una actividad descriptiva, pero tampoco es una actividad puramente arbitraria, volitiva, en el sentido de la pura voluntad ausente de razones. Cuando presentamos el resultado de una actividad interpretativa, solemos formularlo con un enunciado del tipo D, una disposición, un texto, significa N. Por ejemplo, el artículo 15 de la Constitución española, todos tienen derecho a la vida. El resultado de la interpretación de ese texto podría ser todos significa, en el artículo 15 de la Constitución, todos los nacidos. Es lo que vino a establecer el Tribunal Constitucional español cuando estudió la constitucionalidad de una ley despenalizadora de ciertos supuestos de aborto. Lo que me interesa ahora destacar es que ese tipo de enunciados, todos significa todos los nacidos, es en realidad la conclusión de una argumentación, de una actividad en la que se ha argumentado y en la que se han dado razones para preferir ese significado a otros significados alternativos. De tal manera que un enunciado del tipo D significa N, todo significa todos los nacidos, tiene que ser entendido como todos debe ser entendido en este artículo como todos los nacidos. O de otra manera, es mejor entender este texto de esta manera que de cualquier otra manera alternativa. ¿Qué quiero decir? Que un enunciado interpretativo incorpora siempre una pretensión de corrección. El significado que se atribuye se considera mejor que las otras alternativas disponibles. Se considera que para ese enunciado hay mejores razones que para las otras alternativas. Y ese enunciado ese proceso argumentativo incorpora siempre valoraciones. No es una mera argumentación descriptiva, no es una mera cuestión de hecho, que es el significado literal o la intención. En la argumentación interpretativa vamos a encontrar siempre una actividad valorativa, lo cual no quiere decir arbitraria, como vamos a ver. Desde esta perspectiva,
La interpretación jurídica no sería, en mi opinión, ni un mero acto de conocimiento, como pretenden los cognoscitivistas, ni tampoco un mero acto de voluntad, como afirman los escépticos, aunque es cierto que contiene algo de ambas actividades en las diversas etapas o momentos del proceso interpretativo. La interpretación se inicia siempre con actos cognoscitivos y finaliza con la adopción de una decisión, pero la actividad interpretativa, la que se sitúa en medio, sería una actividad argumentativa inserta en el ámbito más amplio del razonamiento práctico general. La cuestión relevante será entonces determinar qué tipo de criterios de evaluación operan en la interpretación jurídica. Como alternativa a los criterios basados en la verificabilidad empírica, que ya he dicho que no resultan satisfactorios, nos encontramos, creo, otra opción más prometedora: la aceptabilidad pragmática a la luz de los fines y valores que pretende desarrollar la práctica en cuestión, el derecho. Si la interpretación jurídica es una actividad de naturaleza argumentativa, como digo, inserta en el razonamiento práctica general, las respuestas a la pregunta sobre cómo debe interpretarse el derecho se van a encontrar predeterminadas por los presupuestos teóricos acerca de la naturaleza del derecho y de la propia racionalidad práctica. Como hemos visto, respecto a la primera cuestión, ¿qué es el derecho? ¿Cuál sería la naturaleza del derecho? Yo me adhiero a una idea del derecho como práctica social, como empresa, como una actividad en la que participamos, también por una concepción pospositivista o no positivista del derecho, que sin negar la tesis de las fuentes sociales del derecho, sostendría que desde ciertas perspectivas, por ejemplo, si lo que nos interesa, como es nuestro caso, es determinar el contenido del derecho, de un derecho concreto, no puede mantener una separación conceptual entre el derecho y la moral. Como hemos visto, el derecho en un Estado constitucional no puede verse exclusivamente como un instrumento para lograr cualesquiera objetivo social que determine la autoridad, sino que implica valores morales vinculados a los derechos del constitucionalismo. Respecto a la segunda cuestión, en primer lugar era el derecho, la naturaleza del derecho, y segundo la racionalidad práctica. Claro, aquí nos encontramos con dos posibles posturas respecto a la racionalidad práctica. La primera, a la que ya hemos hecho mención, sería la de los escépticos, aquellos que niegan la existencia de racionalidad en el ámbito práctico. De modo que para ellos, aquí la argumentación, a diferencia de lo que ocurriría en el ámbito teórico, en el ámbito de la ciencia, no podría ser calificada como una actividad racional, pues no habría criterios objetivos para su evaluación. Habría simple voluntad. Si alguien es irracionalista o escéptico en el ámbito de la racionalidad práctica, entonces para él la pregunta a propósito de cómo se debe interpretar el derecho, qué es lo que hace correcta una interpretación jurídica, carecería de sentido. Como hemos visto, desde esta perspectiva, la interpretación es concebida como un acto de naturaleza volitiva, un acto arbitrario, ajeno a cualquier evaluación racional. Pero esta tesis plantea una pequeña paradoja. Para estos autores escépticos, la teoría de la interpretación jurídica debe describir lo que hacen los intérpretes, no debe prescribir, no debe decir cómo se debe interpretar. Pero si el teórico de la interpretación jurídica debe limitarse a dar cuenta de las prácticas interpretativas realmente existentes en el ámbito jurídico, y dado que dichas prácticas incorporan de hecho la pretensión de corrección, el teórico debe dar cuenta de dicha pretensión. Los enunciados interpretativos incorporan una elección de un significado entre varias posibles alternativas. Y esa elección es siempre el resultado de una argumentación, no de un sorteo o de una elección arbitraria. ¿Qué quiere decir que es el resultado de una argumentación? Quiere decir que es el resultado de un proceso en el que se ofrecen razones para avalar dicha elección. Pero no tiene sentido embarcarse en un proceso interpretativo. Es decir, no tiene sentido argumentar, dar razones a favor o en contra de algo, si no presuponemos que las razones pueden ser buenas o malas, pertinentes o impertinentes, mejores o peores que otra. Es decir, cuando nos embarcamos en una actividad argumentativa, estamos presuponiendo la existencia de criterios que permiten discriminar entre las razones. Podemos discutir
acerca de dónde radican dichos criterios, pero la existencia de criterios que nos permitan determinar que una razón es válida, pertinente o no, creo que está presupuesta en la propia actividad argumentativa. Se presupone la racionalidad del ámbito en el que nos encontramos. Si adoptamos, sin embargo, como creo que debe hacerse, una concepción de la racionalidad práctica general como actividad racional, no meramente irracional, ello nos lleva a considerar, precisamente por ser una actividad racional, que es una actividad dirigida a un fin, es decir, que persigue un propósito. Si argumentamos es para conseguir algo. Y por otro lado, presupone también, como decía antes, que existen criterios para evaluar como mejor o peor una determinada argumentación. Para contestar la pregunta a propósito de cómo interpretar el derecho, creo que debemos entonces determinar, en primer lugar, cuál es el propósito que persigue tal actividad, para qué interpretamos el derecho. Y, en segundo lugar, determinar en qué consisten los criterios que nos permiten evaluar dichas interpretaciones y que, en mi opinión, van a estar en función de la respuesta dada a la primera pregunta. La primera pregunta, ¿para qué interpretar? ¿Para qué interpretamos el derecho? Esta pregunta nos interroga sobre el fin o el propósito de la actividad interpretativa en el ámbito jurídico. Y aquí creo que hay una característica de la interpretación jurídica que ha pasado muchas veces desapercibida, demasiado desapercibida. Creo que la interpretación jurídica no hace referencia a cualquier posible actividad de atribución de significado a textos jurídicos, leyes, reglamentos, sentencias, actos administrativos, etc. Lo que define a una actividad como interpretación jurídica no es solo el hecho de que su objeto sean textos jurídicos, sino también el propósito con el que se lleva a cabo dicha actividad y que no es otro que el de contribuir en distinta medida a la conformación de la práctica jurídica. Dicho de otro modo, el intérprete es un participante en la práctica, no un observador de la práctica. Cuando caracterizamos a una interpretación como jurídica, necesitamos, por tanto, incluir la referencia al contexto en que se lleva a cabo dicha interpretación y no solo al objeto que se interpreta. Por supuesto, alguien podría decirme que un filólogo o un sociólogo puede tener interés en atribuir significado a un texto jurídico en una clave distinta, sociológica, antropológica, etc., desde fuera del derecho. Pero creo que esa actividad no sería caracterizada como interpretación jurídica. Al menos no formaría parte de lo que entendemos que hacemos los juristas, teóricos o prácticos, en cuanto tales, es decir, en esa tarea de contribuir a determinar qué concretos derechos y obligaciones establece un derecho, que sería precisamente el fin, la finalidad de la actividad interpretativa. Y en este sentido, por ejemplo, si pensamos cuáles son los tipos de interpretación que solemos distinguir los juristas, atendiendo al sujeto que interpreta, nos encontramos con dos tipos característicos. La interpretación que llevan a cabo los jueces, los aplicadores del derecho, lo que Kelsen llamaba la interpretación auténtica, en su actividad de resolver problemas prácticos, y la interpretación doctrinal, lo que Kelsen llamaba la interpretación científica, la que llevada a cabo por los juristas teóricos, que sería una interpretación, a diferencia de la anterior, realizada en abstracto, dirigida a la reconstrucción del sistema. Ambos sujetos, aplicadores del derecho y teóricos, la dogmática o la doctrina, adoptan, aunque con distinta intensidad, el punto de vista del aceptante del derecho. Están comprometidos con los fines y valores que el derecho pretende desarrollar. Si la actividad interpretativa es una actividad conformadora de la práctica jurídica y el intérprete jurídico es un participante y no un mero observador, ¿qué objetivo debe perseguir la interpretación? ¿Qué objetivo debe perseguir el intérprete en su tarea? Obviamente, creo que aquí la respuesta es el mismo objetivo que cualquier otro participante, la conservación y la mejora de la práctica. Podría pensarse que este compromiso que exijo con la conservación y mejora de la práctica solo sería realmente exigible para aquellos intérpretes a los cuales el propio derecho les exige independencia e imparcialidad, pero no para otros participantes, estoy pensando, por ejemplo, en abogados litigantes, que operan
en la práctica en defensa de intereses particulares que pueden no coincidir, aunque deben tener cabida, con la defensa de los propósitos generales atribuibles al derecho. Ello es cierto, ¿no? Los litigantes persiguen maximizar los intereses de sus clientes, pero creo que no implica que las interpretaciones que deben realizar estos sujetos no puedan verse también, aunque en algún sentido más indirecto, con muchas más mediaciones, dirigidas a mejorar la práctica en su conjunto. Y no debemos olvidar que en la medida en que estos otros intérpretes pretendan que sus propuestas interpretativas sean asumidas por terceros, en particular por las autoridades que les pueden dar efectos jurídicos y hacerlos efectivos, habrán de adoptar necesariamente la misma perspectiva del aceptante imparcial y habrán de presentar las razones que avalan su opción interpretativa en términos de los propósitos y valores de la propia práctica jurídica, no de la defensa de los intereses de su cliente. Si aceptamos lo anterior, es decir, que el propósito, el para qué interpretamos es para la conservación y la mejora del propio derecho, la pregunta a propósito de cómo se debe interpretar nos remite a una cuestión previa. ¿Qué es lo que hace valioso al derecho? ¿Qué es lo que nos hace considerar que el derecho tiene valor o que es mejor derecho que otro? El derecho se interpreta para atribuirle un sentido en aquellos casos en los que prima facie admite más de una posible lectura. Y la comparación entre estas distintas posibles interpretaciones debe hacerse atendiendo precisamente a los propios valores que el derecho pretende realizar. Los criterios de corrección en el ámbito de la actividad interpretativa nos remiten entonces a la cuestión a propósito de qué es lo que dota de valor al derecho. Es decir, necesitamos contar con un ideal de derecho. Aquí nos puede servir la noción normativa de Estado de Derecho. El rótulo que operaría, sigo aquí a Elías Díaz, como un rótulo evaluativo que nos serviría para designar a aquellos estados que cumplen, al menos en determinado grado, con ciertas exigencias normativas, que implican los siguientes 4 elementos. El primero sería el imperio de la ley, es decir, el sometimiento del Estado a través de todos los poderes y sus actuaciones del Estado a las leyes. El segundo rasgo sería la división de poderes. El tercero, la legalidad de la administración, la actuación según ley y el control jurídico de la actividad administrativa. Y el cuarto elemento sería precisamente la garantía jurídico-formal y la efectiva realización material de los derechos y libertades fundamentales. Pero como bien señalaba Elías Díaz, estos 4 elementos no se encuentran en un mismo plano. El primero, el imperio de la ley, goza de una prioridad, podríamos decir, si queremos lógica, para hablar de Estado de Derecho tiene que haber imperio de la ley, y también histórica. Pero, sin embargo, es el último de estos elementos, el objetivo de hacer efectivos los derechos humanos como exigencias morales, lo que dota de valor a ese instrumento, a esas que conforman el modelo jurídico-político que denominamos Estado de Derecho. Es decir, el cuarto elemento, la garantía de los derechos humanos, tendría una prioridad justificativa frente al resto de elementos. Esta instrumentalidad del ideal de Estado de Derecho, del imperio de la ley en particular, respecto a los derechos humanos, es señalada por diversos autores. Por ejemplo, Francisco Laporta, en un libro muy interesante de 2007, El imperio de la ley, consideraciones actuales, remarca que la existencia de normas que proporcionan un cierto grado de previsibilidad de las relaciones sociales es condición necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo de la autonomía personal. A partir de esta relación, Laporta considera que necesitamos optar por una comprensión formalista del valor del derecho. Lo que hace valioso al derecho, en su opinión, sería la seguridad o certeza jurídica conectada a la maximización de la previsibilidad que ofrece a los ciudadanos y que les permite desarrollar los planes de vida que ellos deseen, el desarrollo de su autonomía. Desde esta perspectiva, la previsibilidad, la certeza de un derecho dependerá de que la aplicación de sus normas, que deben ser siempre identificadas por su origen
autoritativo pueda realizarse de manera independiente de las razones sustantivas que los justifican, lo que implicaría que nos debemos encontrar con normas que adopten la forma de reglas de acción, no de principios u otro tipo de normas, y que gocen de una plena autonomía semántica, de manera que la interpretación se debería limitar a constatar el significado literal de las normas. La situación óptima de este ideal de Estado de Derecho sería entonces la aplicación del derecho a través de un mero razonamiento deductivo. Estas son las razones que le llevan a Laporta a defender lo que él considera una concepción literalista de la interpretación jurídica. Ahora bien, esta concepción literalista parece olvidar o no presta la debida atención al hecho de que cuando tenemos un problema de interpretación, cuando de verdad necesitamos interpretar, es precisamente porque el significado literal no nos basta, o bien porque no es claro, las normas, solo cuando las normas están muy bien formuladas podría ser verdad, o bien porque resulta incoherente o contradictorio con otras disposiciones también aplicables, a veces incluso con disposiciones jerárquicamente superiores a las que no podría oponerse, o bien porque no concuerda el texto literal con el propósito que claramente persigue la norma, etc. Es decir, esta teoría solo sirve para aquellos casos en los cuales no se plantean problemas de interpretación, cuando todos los argumentos apuntan hacia un mismo sentido. Cuando existen dudas, el literalismo no nos va a servir para resolver el problema. Y esta concepción también formalista del valor de la certeza, de la previsibilidad, olvida otra cuestión que en mi opinión también es muy relevante. Creo que la previsibilidad jurídica, esta capacidad de prever para que los individuos puedan desarrollar su autonomía, no es solo una propiedad graduable, como todos tenemos en mente, que se puede desarrollar en mayor o menor medida, sino es también una propiedad que podríamos decir compleja, que se proyecta en diversas dimensiones. Una de ellas es la dimensión objetiva, es decir, qué es lo que nos permite y con qué precisión nos permite prever el derecho. Pero junto a esa dimensión hay también una dimensión subjetiva que se refiere a cuántos individuos pueden realmente llevar a cabo las previsiones. La seguridad de los ciudadanos legos, los no expertos en derecho, no depende tanto de la predeterminación total del contenido de las decisiones judiciales en reglas jurídicas preexistentes pero muchas veces imposibles de conocer para los ciudadanos. Lo que realmente permite orientarse a la población en general y lo que, por tanto, contribuye a generar previsibilidad, la previsibilidad necesaria para que desarrollen satisfactoriamente sus planes de vida, es fundamentalmente la capacidad de reconocer los principios que subyacen a las reglas, la coherencia entre las reglas y los principios que éstas persiguen. Y, en último término, la congruencia entre las normas jurídicas y los modos de vida. De modo que también las razones sustantivas y no solo las razones formales cumplirían un papel fundamental en la generación de previsibilidad. Ya voy terminando. Creo que la interpretación jurídica ha de encajar en los materiales jurídicos. El significado a atribuir a una disposición, a una norma, ha de estar siempre dentro de los posibles, atendiendo a las reglas semánticas, a los propósitos, a la reconstrucción sistemática de los materiales. Ir más allá sería inventar el derecho, no interpretarlo. Y aquí radica la relevancia de la dimensión autoritativa, formal, en la interpretación jurídica. Ahora bien, cuando estos argumentos avalan varias posibilidades interpretativas, la tarea del intérprete creo que sigue sometida a derecho, teniendo jurídicamente la obligación de optar por la mejor interpretación. Y la mejor interpretación es, en mi opinión, aquella que hace de esos materiales jurídicos autoritativos el mejor ejemplo posible de derecho, es decir, el que lo presenta como más justo. De este modo, una concepción valorativa de la interpretación jurídica, como esta que aquí he sostenido, nos va a reenviar, en último término, a la necesidad de contar con una teoría de la justicia que integre las distintas esferas de la racionalidad práctica, el derecho, la moral y la política. Y esta teoría, no lo olvidemos, habrá de estar al servicio, en último término, de la efectiva realización de los distintos derechos que hacíamos referencia al comienzo. Creo que es esta idea a la que se debe entender referida al principio pro persona, recogido en la Constitución mexicana y sobre el que tanto se ha discutido la doctrina.
Según esta comprensión de ese principio interpretativo que aquí defiendo, entre las posibles interpretaciones rivales que encajan con los materiales jurídicos, deberá preferirse aquella más favorable al desarrollo de la justicia sustantiva, es decir, aquella que dote de máxima efectividad a los derechos humanos implicados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Ha estado muy interesante todo lo que nos has dicho y claramente, pues, se ve que te estás decantando, digamos, bueno, no decantando, pero se ve ahí la influencia que tu teoría de la interpretación o que en tu teoría de la interpretación tiene, por ejemplo, la obra de Ronald Dworkin, ¿no? Sí. Hemos estado recibiendo aquí algunas preguntas, pero digamos, me va a permitir quizá reunir algunas con algunas dudas que yo también tengo, ¿no? Has dicho, y esto, digamos, pues también es una de las ideas rectoras en la teoría de la interpretación de Dworkin, ¿no? Buscar la mejor interpretación, ¿no? Que el objeto que estamos interpretando sea, digamos, el ejemplo posible, ¿no? Del derecho, lo más entendido como, pues, lo más justo, ¿no? La mejor interpretación que podamos dar de esa práctica a la luz de los valores que rigen esta práctica tomados en su conjunto, ¿no? Dicho, digamos, de una manera un poco, a trazos muy gruesos y muy imprecisos. Una de mis dudas iniciales sería, porque yo estoy de acuerdo, digamos, que es necesario, así como tú lo has dicho, de entender, digamos, la conexión entre el derecho, la moral y la política, y efectivamente esta concepción de la interpretación que has dado tú como práctica, ¿no? Como práctica nos generaría, digamos, estas conexiones entre el vínculo del derecho, la actividad jurídica interpretativa colectiva, digamos, como una empresa en la que están imbuidos, digamos, jueces, abogados, operadores jurídicos en general. Pero ¿qué tanto en tu teoría de la interpretación, tanto, digamos, de los derechos fundamentales, estaría o daría cabida a la entrada a los desacuerdos interpretativos, digamos, razonables sobre los derechos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a encontrar la mejor interpretación posible de esos materiales, ¿no? Si hay discrepancias de hecho sobre lo que persiguen los derechos fundamentales, ¿no? Sería una de mis primeras dudas, ¿no? Pero eso, digamos, es mi duda, ¿no? Déjame plantearte algunas otras preguntas que hemos recibido por aquí y déjame decirte que pues nos están viendo en Facebook, tenemos alrededor ahorita en vivo de 110 personas, perdón, eso en YouTube, en Facebook también te están mandando a felicitar y saludos pues desde varias partes de la República, de Hidalgo, de Campeche, del Estado de México. Entonces, quería también darte esa noticia, son alrededor de 30, yo llegué a ver 40 personas en Facebook, entonces somos alrededor de 150, ¿no? Entonces, después de esa pregunta, digamos que egoístamente he querido robar un poco del tiempo. Yo tengo muchas otras, porque la verdad es que desgraciadamente no te tenemos todos los días para preguntarte, ¿no? Mira, alguien me pregunta, y me parece una pregunta también muy pertinente, ¿qué diferencia hay, si es que existe alguna, entre la interpretación de una ley ordinaria y la interpretación de la Constitución? ¿No? Si quieres, digamos, vamos a ir poco a poco y voy descartando, eligiendo algunas preguntas que nos permitan seguir el hilo de la conversación, ¿te parece? Entonces, muy bien. Gracias. Empiezo entonces con estas dos preguntas. Mejor, ¿sí? Por favor. Perfecto. Pues bueno, empiezo saludando también a todos aquellos que me estén escuchando. Es una pena no poder ver, esta tecnología está muy bien, nos permite, nos da muchas opciones, pero también nos priva de algunas interesantes. Un saludo, un cordial saludo para todos los que estén siguiendo esta charla. Respecto a tu primera cuestión, sí, es cierto que mi teoría es una teoría muy inspirada en Dworkin, con el cual estoy
muy de acuerdo en todo, excepto en su oscuridad. Me parece a veces especialmente complejo y no necesariamente. Pero fue Dworkin quien me convenció de que la actividad interpretativa es una actividad que implica siempre llevar a cabo valoraciones. Decir que es una actividad evaluativa, que hay valoraciones, no quiere decir que sean arbitrarias, claro. Solo si uno es irracionalista en materia de racionalidad práctica, equipararía la idea de una valoración a la idea de la imposibilidad de dar razones. Pero es cierto que las razones que damos en el ámbito práctico no son como las razones en el ámbito teórico, que se acabó la discusión. Una vez uno hace una comprobación, un experimento, y al menos de momento, hasta que otro venga después y en el otro experimento demuestre lo contrario, por ejemplo, ahora con el coronavirus, pues la propia ciencia va desdiciéndose conforme van avanzando, pero tenemos por lo menos el método para conseguir ir acercándonos a la verdad. Esto no ocurre en el ámbito de la racionalidad práctica. Pero eso no quiere decir que las razones que no haya razones que sean arbitrarias. ¿En qué consisten las razones? La aceptabilidad de estas razones. Pues posiblemente la aceptabilidad pragmática a la luz de los fines valores. Tenemos la idea de la discusión, de estar abiertos. Esto no elimina, claro, sería muy ingenuo pensar que elimina los desacuerdos. Y tu pregunta, por supuesto, que cómo debe interpretarse, por ejemplo, la idea de autonomía, de dignidad, si despenalizar ciertos supuestos de aborto es una exigencia de la autonomía o, por el contrario, es atenta contra la dignidad. Ese desacuerdo está ahí. Y Dworkin nunca negaba la existencia de estos desacuerdos. Lo que viene a decir es que la interpretación, la actividad argumentativa, los debe mostrar. Y cuando yo defiendo que la interpretación correcta es esta, es porque pienso que avala la mejor comprensión, que es más justo entender así la autonomía. Y si tú no estás de acuerdo es porque piensas que es más justo tu concepción. Y tienes que estar dispuesto a dar razones. Y muchas veces el sometimiento a la discusión pública, la coherencia, por ejemplo, con otras intuiciones u otras comprensiones, es la que nos va llevando a limar. El hecho, por ejemplo, de que, y enmarco también un poco la segunda pregunta, ¿no? Que las interpretaciones, por ejemplo, de los tribunales superiores, en el caso de México se retransmiten, que los votos particulares, los votos salvados, queden constancia de ellos. Es precisamente la idea de que estamos en una práctica. Nadie tiene la razón, puede imponer la autoridad, pero la razón es la razón abierta, la interpretación correcta es la que tenga mejores razones a su favor. Y a veces no es la que gana en la Corte Suprema, desgraciadamente. Pero fíjense ustedes que en la práctica jurídica muchas veces los juristas criticamos la decisión de una Corte Superior. Y la criticamos porque pensamos que se equivocó. Y si pensamos que se equivocó es porque pensamos que hay razones que avalan que otra interpretación hubiera sido mejor. ¿Y qué quiere decir mejor? Que hubiera hecho al derecho más justo. La teoría que yo sostengo a nadie le va a llevar a conocer la verdad. No existe el método científico en el ámbito de la interpretación, desgraciadamente. No hay unas reglas que seguir para interpretar correctamente. Es qué argumentación es una argumentación más sólida. Y el hecho de que esté abierta la discusión racional es la mejor manera de ir consiguiéndolos entre todos, la idea de práctica argumentativa. Por eso a mí me parece, por ejemplo, muy importante que cuando alguien, sobre todo los tribunales superiores, avalan una determinada interpretación, contemplen siempre las razones a favor y en contra. Muchas veces el intérprete tiende a contar solo los argumentos que avalan su interpretación. Pero si hay una interpretación alternativa, si era un caso difícil, obviamente, como mínimo había dos interpretaciones en juego, en conflicto, los argumentos que avalaban la otra interpretación, que también serían argumentos que tendrían su peso, deben constar. Creo que eso lo hace incluso más sólida. He tenido en cuenta esos argumentos, pero pese a ello, creo que pesan más. Esto sería simplemente a lo que podríamos llegar. No elimina los desacuerdos en la práctica, pero creo que no sería más. Las diferencias entre la interpretación de la ley ordinaria y la Constitución.
Una Constitución está llamada un poco a permanecer cierto tiempo, a ser aceptada. Aquí yo sigo mucho en materia de teoría de Constitución al profesor Aguiló, a quien, por cierto, estamos contraprogramando, está en estos mismos momentos también en un seminario. Y en este sentido, claro, la Constitución, al menos en la parte, no en la parte que regula los poderes del Estado, sino en la parte dogmática, la parte que regula los derechos, no debe estar regulada con gran detalle, no debe contener reglas concretas, salvo un caso muy claro en el cual exista un gran consenso, sino, como decía antes, debe dejar juego a esta argumentación, que sea la propia práctica jurídica la que vaya desarrollando el efectivo. En ese sentido, claro, el caso de la Constitución mexicana es un caso muy peculiar, porque la Constitución mexicana es una Constitución que contiene muchísimas reglas, ¿eh? Y en este sentido, la interpretación de estas reglas, más allá de la jerarquía que tiene el documento, no vamos a encontrar muchas diferencias con la interpretación de una ley. Sin embargo, en las constituciones que perduran, que no, por ejemplo, el caso de la Constitución española ha tenido solo 2 reformas en toda su historia, y una reforma muy mínima y otra muy discutida. Y diría que más bien es lo normal, una Constitución llamada a perdurar en el tiempo, no fácil de modificar, ¿no? En este sentido, claro que hay diferencias. La Constitución sería un poco el marco, se cogerían los principios, los valores, pero la regulación jurídica debe estar en manos de la ley ordinaria. Muchas gracias, Isabel. Precisamente el día de ayer se cumplieron 9 años de la reforma constitucional de derechos humanos y como has dicho tú, no sé si utilizarías el mismo término, pero digamos genera cierto riesgo que la propia norma constitucional, y tú lo mencionaste, ¿no? La propia regulación, ¿no? Norma constitucional que regula los criterios interpretativos para entender, digamos, sus propias normas, ¿no? Por ejemplo, la Constitución mexicana dice literalmente las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, y luego nos da una serie de principios, ¿no? Y entonces, digamos, es la propia norma la que define como condiciones interpretativas, y tú mencionaste ahí un poco, pues que eso pone en tensión, ¿no? Es decir, es como si la propia Constitución regulara cuáles son esos fines, pero al mismo tiempo es que necesitamos de algún modo salir de ese esquema que la propia Constitución da, ¿no? Déjame irte haciendo otra de las preguntas que nos han llegado. Te felicitan y nos preguntan, a ver si entiendo la pregunta, la voy a leer tal cual. En materia de reivindicaciones de grupos vulnerables, la interpretación jurídica debe privilegiar principios éticos sobre ciertas técnicas argumentativas. No entendí muy bien la pregunta, pero quizá podríamos decir, si la interpretación jurídica, cuando están en juego grupos vulnerables, ¿no? Digamos, tiene que privilegiar, no sé si lo entendí muy bien, lo voy a poner así, la sustancia sobre la forma, ¿no? La materia frente a, no sé, el imperio de la ley, la seguridad jurídica. Yo llevaría, digamos, y replantearía o te replantearía así la pregunta, ¿no? Y déjame pasarte otra, ¿no? Nos pregunta también, ¿la interpretación de los derechos humanos supone en su caso la incorporación de nuevos derechos? Esto es algo que también tenemos mucho en la discusión mexicana, ¿no? Si mediante la interpretación sobre derechos humanos los jueces crean nuevos derechos. No sé si por ahí vaya la pregunta, pero voy a terminar de leerla para no, digamos, meterme con la intención del autor de la pregunta. La interpretación de los derechos humanos supone en su caso la incorporación de nuevos derechos o a veces maximizar los que ya existen. Esto quiere decir que están disponibles para el intérprete constitucional. ¿Cuáles son los límites? Y ya viene la interrogación, para el intérprete o los parámetros sobre los que debería poner atención. Más o menos así nos viene la pregunta. No sé si te venga alguna idea, nos quedamos ahorita con estas. Sí. Gracias, Isabel.
Sí, bueno, voy a contestar, no sé si contesto exactamente a lo que me preguntan, si no pido disculpas de antemano. La primera, la reivindicación de los grupos vulnerables, si debe primar los valores a las técnicas interpretativas. En realidad, mi concepción de la interpretación es que los valores siempre tienen la prioridad justificativa. Y en esto, por ejemplo, es McCormick, dice, incluso detrás de los argumentos más formalistas, si queremos, más lingüísticos, más literalistas, hay valores, el valor del saber a qué atenerse. Es decir, lo que no podemos considerar es que un argumento interpretativo, el mero hecho del significado, de la sintaxis o de sea un argumento por sí, porque es un argumento, lo que hace que sea una razón es precisamente lo que está protegiendo, lo que está al valor. En este sentido, no solo en las reivindicaciones de los grupos vulnerables. Yo creo que siempre las cuestiones valorativas prevalecen en materia de interpretación. Pero, ojo, eso no quiere decir que esta prioridad valorativa implica que podamos prescindir de los elementos formales o de las técnicas interpretativas. Como decía, una cosa es interpretar y otra cosa es inventarse. Por supuesto, los grupos vulnerables, como en su condición de tal grupos vulnerables, necesitan más atención. Y la igualdad, los derechos dirigidos a limitar la exclusión social implican una comprensión de la igualdad en sentido material, no puramente formal. El valor de la igualdad es una igualdad material que excluya la exclusión social, ¿no? Que implique la igualdad de oportunidades. Y en este sentido hay que estar atentos a esta comprensión del valor del derecho, los derechos que están detrás. Pero precisamente por las características para dotar de contenido a los derechos de estos individuos. En algún otro caso también podría ser otra lista. Respecto a la segunda cuestión, si la interpretación de los derechos humanos implica la incorporación de nuevos derechos o maximizar los que existan. A ver, aquí lo que me ha venido a la mente, no sé si es lo que tenía en mente la persona que ha formulado la pregunta, es un artículo de Francisco Laporta también precisamente, un artículo que recomiendo muchísimo, que se llama El concepto de derechos humanos, publicado en la revista Doxa, está en abierto, no sé si en 1984, 1986, es decir, tiene ya muchos años, pero es un artículo que a mí me parece que no ha perdido para nada la vigencia. Además de analizar el concepto y las características de los derechos humanos, en este artículo Laporta sostiene una tesis que muchas veces olvidamos. Y lo que viene a decir es la pretensión de incrementar el catálogo de derechos humanos, de cualquier exigencia que nos parezca justificada, convertirla en una exigencia de derechos humanos, hablamos de derechos humanos ya prácticamente. Lo que puede llegar a hacer es precisamente privar de contenido a los derechos humanos de verdad. Cuanto más derechos reconozcamos como derechos humanos, estamos poniendo en la cúspide de las exigencias morales más exigencias y, por lo tanto, estamos aceptando que limiten los otros derechos humanos. Si reconocemos como derecho humano, no sé, el derecho a tener un móvil de última generación, por poner un ejemplo muy, muy sencillo, y lo ponemos al mismo nivel que el derecho a la salud, pues lo único que podemos conseguir es privar de contenido o debilitar las exigencias realmente importantes. En este sentido, yo creo que los derechos humanos, el catálogo, no puede ser amplio. Por supuesto, tienen que ser estas exigencias realmente universales, etc. No sé si contesto. Claro, claro. Sí, con eso fíjate que nos has alumbrado mucho porque yo creo que es muy curioso porque tenemos nosotros ya 9 años con esta nueva reforma de derechos humanos, pero aún seguimos teniendo muchas dudas. En la práctica, digamos, del día a día de los tribunales y de los operadores jurídicos, todavía hay muchas dudas. Por eso es que yo les recomiendo, ¿no? Les recomiendo pues ampliamente que antes que nada nos aclaremos conceptualmente, ¿no? Nos aclaremos nuestro concepto de interpretación, nuestro concepto de derecho, nuestro concepto de derechos humanos, nuestro concepto de valores, porque cuando no sucede eso, tendemos a dar muchos pasos en falso, ¿no? Y sobre todo cuando también, digamos, eso se enmarca en un contexto, por ejemplo, pues del llamado neoconstitucionalismo y la forma en la que se ha recibido, mal recibido o mal vendido, ¿no? Genera también, digamos, otras dudas y eso termina siendo como pues una bola de nieve que cuando se queda en manos de los tribunales constitucionales, pues que puede generar pues bastantes dilemas, ¿no? Por ejemplo,
Mira, déjame plantearte otra de las dudas que hemos recibido, y así tal cual, que me parece que es muy importante, ¿no? Trazar la distinción. Nos preguntan, aunque la interpretación y la argumentación son operaciones jurídicas interrelacionadas, ¿sí? ¿Cuál de ellas se realiza primero por el juzgador? Primero interpretas y después argumentas. Yo sé más o menos por dónde irías, pero no sé si tú pudieras ayudarnos, ¿no? A trazar esa distinción, ¿no? Y por el otro lado, déjame plantearte una segunda pregunta. Además de los valores internos del derecho, ¿debe el intérprete asomarse a las condiciones sociales, contingentes, para su ejercicio interpretativo? Perdón, ¿puedes repetir esta segunda pregunta? Sí. Además de los valores internos del derecho, ¿debe el intérprete asomarse a las condiciones sociales, contingentes, para su ejercicio interpretativo? Esa sería la segunda pregunta, Isabel. Ajá. Muy bien. La primera pregunta, la relación entre interpretación y argumentación, ¿no? Sí, ¿cuál será la primera? A ver, claro, el término, la concepción de la interpretación que yo sostengo aquí es que la interpretación es argumentación. Pero es un tipo de argumentación, no toda la argumentación es argumentación interpretativa. Esa sería un poco la distinción. Argumentamos en más ámbitos, por ejemplo, argumentamos para crear una norma, el legislador argumenta legislativamente para imponer una norma. ¿Cuál sería la peculiaridad de la argumentación interpretativa frente a la argumentación que llevamos a cabo en otros ámbitos? O se argumenta también para defender que unos hechos tuvieron lugar, la argumentación en materia de prueba. ¿Cuál sería la peculiaridad de la argumentación interpretativa? Es una argumentación encaminada a atribuir significado a una norma que plantea dudas. Plantea dudas, por eso argumentamos. Si sostenemos el sentido de interpretación tan amplio de cualquier atribución de sentido, aunque no haya dudas, ya sería un sentido de interpretación no argumentativo. Pero en ese no me interesa. De hecho, yo creo que la Constitución mexicana y el Código Civil mexicano, ustedes me corregirán si me equivoco, sostiene el concepto de interpretación más estricto, porque dice las controversias del orden civil o algo así se resolverán, no me acuerdo, por el texto de la ley, por la letra de la ley o por su interpretación. Da a entender que la interpretación es solo cuando no nos basta, cuando hay dudas, la interpretación implica siempre la existencia de dudas, que no quiere decir que las dudas se pueden resolverse con argumentos lingüísticos, quedándonos en el literal. Pero si no hay dudas, el sentido de interpretación no nos interesa. Y si hay dudas, hay que argumentar. De modo que la interpretación, la actividad interpretativa, es un tipo de argumentación encaminada a reconstruir el mejor sentido atribuible a una norma en el contexto de un ordenamiento jurídico. Esta sería mi tesis. Claro, la pregunta es: ¿de cuál se realiza primero? Es que la actividad interpretativa es una actividad argumentativa. Otra cuestión sería que el que me ha formulado la pregunta está pensando en la interpretación no como actividad de interpretar, sino como el resultado de la interpretación, la atribución del sentido. Claro, este es el resultado al que llegamos como conclusión de una argumentación, y en este sentido es posterior a la argumentación. Nosotros reconstruimos y como consideramos debe ser interpretado así. Esto sería la conclusión de una argumentación y la actividad argumentativa nos daría lugar a ese, sería el resultado de la interpretación. Alguien podría decir, no, pero en realidad, si alguien fuera realista, un escéptico frente a las normas, como los realistas americanos, en realidad el juez parte de una primera comprensión y luego intenta justificarla. Bueno, hay veces que ocurre así, pero esa primera comprensión, en el fondo, sería un pensamiento rápido donde se ha acrisolado todos los argumentos que están en juego, y como luego hay que argumentarlo a la hora de ponerlo por escrito o defenderlo, muchas veces nos replantearemos si realmente ese sentido que inconscientemente le hemos atribuido a la disposición realmente encaja o no encaja, ¿no? Y la segunda pregunta era si además de los valores internos al propio derecho, el contexto debe ser tenido en cuenta, el contexto social, ¿no? Yo diría, vamos a ver,
el contexto debe ser tenido en cuenta en el sentido de que se interpreta en un determinado momento, a la luz de las circunstancias sociales, y ese contexto puede hacer, por ejemplo, que unos valores se originen, se persigan o se defiendan, se protejan de una manera u otra. Si alguien pretendiera interpretar las normas jurídicas hoy en día sin tener en cuenta que estamos en una situación de pandemia, aquí en España en un estado de alarma, donde hay que evitar al máximo el contacto social, pues diríamos, no consigue perseguir esos valores. Es decir, que tener en cuenta el contexto social, en mi opinión, no es algo que entre en conflicto con la persecución de los valores, sino que más bien es necesario para esta otra idea. De acuerdo, muchas gracias, Isabel. Pues ya estamos llegando casi al final. Yo me permitiría preguntarte de último momento. Las constituciones, y bueno, y desde los tratados de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, muchas digamos, declaraciones de derechos incluyen cláusulas de limitación de esos derechos, ¿no? A nivel, digamos, del desarrollo doctrinal de los derechos humanos y de su interpretación, mi impresión es que se han creado como dos vertientes interpretativas, ¿no?, acerca de la relación entre los derechos humanos y sus limitaciones. Habría unas corrientes, por ejemplo, como la de Aaron Barak, ¿no? Que Aaron Barak diría que una cosa son los derechos humanos y otra cosa su limitación, y lo que tiene que hacer el juez es, digamos, mientras menor sea el campo de la limitación, ¿sí?, mucho mejor, digamos, para la protección del derecho humano en sí mismo. Es decir, separar el derecho humano de su limitación. Y habría otra corriente que, en mi opinión, digamos, Alexi es muy consciente de esto, ¿no?, que tú no puedes separar el derecho humano, ¿sí?, a nivel constitucional, ¿no?, o a nivel internacional, de la propia regulación ya en un nivel subconstitucional, ¿sí? Es decir, no puedes separar el derecho humano de su limitación, ¿sí?, o de su regulación o de su especificación. No sé si tú hayas pensado algo sobre esta dualidad que a mí me parece que digamos, confunde, ¿no?, una posición como la de Aaron Barak. Me parece que es muy extraño decir que como si hubiese un contenido esencial del derecho, previo, cognoscible, independiente de sus desarrollos posteriores legislativos. No sé si tú tuvieses alguna reacción a esta idea. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, de hecho, cuando te estaba escuchando la pregunta, precisamente he apuntado a la idea del contenido esencial, ¿no? Están las dos grandes concepciones, ¿no?, las que diría que está el contenido esencial del derecho, que se vendría dado por lo que no se puede tocar, y otro que hablaría que los derechos se pueden limitar cuando entran en conflicto en juego. Yo en realidad pienso que son dos, o sea, que no hay dos grandes doctrinas, que son dos maneras de explicar lo mismo, pero me gusta mucho más la de Alexi, podríamos decir. Creo que es la idea de que los derechos entran en conflicto y hay que delimitar, ver cuál pesa más en cada ocasión. No es algo que venga predeterminado de antemano. Creo que no es cierto. No hay manera, en abstracto no hay manera de delimitar qué casos. O sea, tenemos que ver en concreto con qué entra en conflicto, cuál pesa más, qué razones tienen. Y el esquema de Alexi, bueno, podría servir, o cualquier otro, pero que sería más bien ese proceso de juego lo que nos va determinando cuál sería el contenido a proteger de los derechos, y no algo que definiría el derecho per se, el derecho en abstracto. Muchísimas gracias, Isabel. En verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros. Prácticamente ya nos pasamos un poco del tiempo. De nueva cuenta, a nombre del Tribunal Electoral, de los magistrados y magistradas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te agradecemos nuevamente que nos hayas permitido robarte una hora y haberte tenido desde la distancia y de manera virtual, pues que no es lo mismo que tenerte de manera presencial y en vivo y a todo color, pero pues nuevamente te agradecemos mucho
y pues seguiremos en contacto y también les agradecemos mucho a las personas que nos han seguido por YouTube. Acabo de volver a revisar, pues son más de 100, 113 y en YouTube pues también en vivo nos siguen alrededor de 20, 25 personas. A todos ellos, muchísimas gracias y también a la doctora Isabel Lifante por su extraordinaria conferencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un cordial saludo.